el Señor es fiel. A pesar de que es un Dios santo, a Él siempre le ha gustado habitar en medio de su pueblo. Mire qué maravilloso es eso. Cuando usted se acerque al Señor en oración, recuerde qué sublime, qué grande es el hecho de que siendo Dios, siendo santo, estando Él por encima del ser humano en todos los aspectos, el Señor es accesible y nos podemos acercar a Él. A Él siempre le ha gustado habitar en medio de su pueblo. Aún en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, el Señor habitaba en ese tabernáculo o en ese templo, en la parte que se llama lugar santísimo. Ahí había un arca del pacto y encima del arca había una especie de tapadera con querubines. Era un propiciatorio. Este era el trono de Dios. Y desde allí el Señor físicamente habitaba en medio de su pueblo. Ahí hablaba Él con Moisés, ahí hablaba con Aarón, ahí Él dirigía al pueblo en los mandamientos que debían de cumplir. Ahí les impartía su sabiduría, su poder. Claro, la comunicación tenía que ser a través de un sacerdote, a través de un mediador, porque Dios es santo y el ser humano es pecador. Nuestro pecado nos separaba de Dios. Y es por eso que la presencia de Dios no podía estar directamente en contacto con el ser humano, porque éramos inmediatamente fulminados. Pero aún así el Señor se propuso habitar en medio de su pueblo y lo hacía a través del sacerdote, a través de un mediador. También hablaba con Moisés, con Aarón, con Samuel, desde esa nube que llenaba el templo, desde esa Shekinah. A veces lo hizo, esa nube descendía a un monte y ahí hablaba Él directamente con Moisés. Así dice el Salmo 99, mire el versículo 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él le respondía. Mire el 7, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. El Señor majestuosamente se comunicaba con su pueblo a través de estos sacerdotes y también lo hacía desde el templo. Mire en el versículo 1, Jehová reina, temblarán los pueblos. El gran rey habitando con su pueblo, dice, Él está sentado sobre los querubines. Ahí está el trono en el lugar santísimo. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y es exaltado sobre todos los pueblos. Mire cómo habitaba con ellos para ser su rey. Dice el versículo 4, la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová Dios nuestro y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Ahí el pueblo de Israel lo adoraba. Ahí recibían instrucción de sus mandamientos. Ahí el Señor reinaba con justicia sobre toda la nación. Pero qué maravilloso es saber que hoy en Cristo tenemos a Dios habitando en nosotros. Mire, Cristo es ese rey que descendió a morar con su pueblo. Él vino a dar su vida en esa cruz. Gracias a la cruz de Cristo, ahora lo que nos separaba de Dios ha sido quitado. Ahora nuestro pecado ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y ahora mire qué precioso. Ahora Dios mora directamente en nuestro corazón. Ya no nos habla Dios a través de una nube. Ya no necesitamos a un sacerdote. Ahora cada uno de nosotros, los creyentes, tiene a Dios morando en su corazón a través del Espíritu Santo. Él habita en este cuerpo, es templo y morada del Espíritu. Usted simplemente habla con Dios en oración y Dios lo escucha. Qué maravilloso que en Cristo, Dios con nosotros, en Cristo, el Rey habita en cada uno de nosotros. Lo podemos adorar, le podemos pedir. Él es un Dios perdonador. Mire de nuevo el versículo 8. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Así lo sigue haciendo hoy, ¿verdad? Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. En Cristo el Señor no toma en cuenta nuestras obras. Él es un Dios perdonador y eso sí, Él nos santifica, nos guía por sendas de justicia y nos retribuye por esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo es nuestro mediador. A través de Jesús podemos acercarnos a Dios y el Rey habita con nosotros. No diga yo estoy solo. Si usted ha creído en Cristo, Dios está con usted. ¿Qué debo de hacer? Versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios. Postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios
es santo. Adórelo, disfrute la comunión con Él, conózcalo más y más. Dice la Biblia que gracia y paz nos van a ser multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Métase de lleno en su iglesia, a servir al Señor, a estudiar su palabra. Si tiene una necesidad, doble rodillas, cierre sus ojos, hable con Dios y confíe en Él. Pero sobre todo, si no le hemos recibido, entréguele hoy su vida. La cruz hizo la diferencia. El Rey habita con su pueblo. Dale hoy tu vida a Jesucristo.